¿Quién dijo amén? ¿Quién estaba aquí? Pues vamos a continuar con ese mensaje. ¿Por qué? Porque el Señor así lo quiere, ¿verdad? Abra ahí conmigo su Biblia. Si no trae su Biblia, su teléfono. Si no trae el teléfono, hermanos, anda sin espada. Anda sin la palabra del Señor. Y yo todavía no le sé al PowerPoint, o no se la voy a poner allá de arriba. Pero vamos allí, en el mismo capítulo, ¿verdad? Apocalipsis. Capítulo 3, versículos del 3, vamos a leer de 3 al 6. Así de pie, hermanos, vamos a darle reverencia a la palabra. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es palabra del Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos, mi Dios, Señor, que tú aún estás aquí tratando, mi Dios, con nosotros, mi Dios. Te pedimos que sea tu palabra, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, mi Dios. Padre, que esta palabra, mi Dios, Señor, que nuestro pastor trajo la semana pasada, mi Dios, que vamos a seguir compartiendo en esta mañana, mi Dios, caiga en buena tierra, Padre. Padre bendito, porque sabemos que vivimos tiempos difíciles, mi Dios. Tiempos, Padre, donde sabemos y conocemos a aquellos los que son entendidos en los tiempos, que tu venida está pronto, mi Dios, que tú estás a la puerta, mi Dios, y que tenemos que estar preparados, mi Dios. Tenemos que estar preparados, Señor, velar en todo tiempo, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das, por el respirar en esta mañana, mi Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que hasta aquí Jehová es el que nos ha guardado. Jehová es el que ha estado con nosotros. Siéntese, hermano, tome su asiento. Y yo voy a continuar un poquito. No me quiero hacer un poquito, voy a tratar con los lentes. No me quiero hacer bolas, pero en el estudio de las hermanas los martes hemos estado estudiando, como les dije, cual todas están bienvenidas. Las 7 iglesias, vamos en la quinta. Bueno, acabamos la Sardis, acabamos la iglesia de Sardis, nos faltan 2. ¿Verdad? Las 7 iglesias, los mensajes a las 7 iglesias son bien tremendos, hermanos. Son bien tremendos porque habla de la condición en cómo se encontraba cada iglesia. Cómo se encontraba la iglesia. Y cuando a veces leemos la Biblia o escuchamos, le hablaron a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de la Odisea, a la iglesia de Esmirna, cualquiera de las iglesias, ¿verdad? En este caso la de Sardis. Y en nuestra mente se va y dice, pues le están hablando allá en aquellos tiempos. A nosotros no, hermano. La palabra del Señor y el libro de Revelaciones es para nosotros. Esta carta se fue escrita, ¿verdad? Para ellos, en la condición en la que estaban, en la que estuvieron. Pero ahora nosotros nos preguntamos, ¿en qué condición estamos nosotros individualmente? No está hablando de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Usted es la iglesia. ¿Qué quiere decir? Cuando usted lee toda esa porción, todos esos pasajes de las 7 iglesias, usted va a saber dónde está usted. Usted va a conocer su condición, porque en cada iglesia, excepto 2, habla de una condición que al Señor no le agradaba. Una condición que el Señor los reprendió, ¿verdad? Y no estoy diciendo que todos tenemos de aquello, pero cada quien tiene algo de algo. Y también tenemos de las 2 fieles, ¿verdad? De esas iglesias fieles, ¿verdad? Que también había, que también existían. Pero para mí lo que más me llena de gozo cuando yo leo las 7 iglesias, hermanos, es que el Señor nos da la oportunidad.
Él nos da la oportunidad, por más duro que suene, cuando esa palabra dice arrepiéntete, ¿verdad? Cuando el Señor dice vuelve a tu primer amor, mira de dónde has caído y arrepiéntete, para mí es un llamado de atención, el cual yo le tengo que poner atención. Yo tengo que ver dónde yo estoy para saber qué es lo que me toca a mí hacer. A mí como individuo. Acuérdese, usted es la iglesia. Pastor nos hablaba, ¿verdad?, de la iglesia, que era una iglesia de renombre. Era una iglesia conocida por su nombre. Era una iglesia orgullosa, hermana. Orgullosa. Era una iglesia situada, ¿verdad?, en la cima. En la cima, las 7 iglesias casi estaban así como así en el mapa. Ella se encontraba por aquí así, arriba en la cima. Se creía intocable esa iglesia porque estaba tan arriba que ella podía ver todo lo que estaba y todo lo que pasaba abajo de ella. Y a causa de eso, ella no tenía vigilancia porque estaba tan alta, se creía tanto que ella no necesitaba en su pensar, ¿verdad?, que necesitaba estar vigilante. O sea, ella no tenía veladores. En aquellos tiempos, recuerdan, ¿verdad?, las iglesias, las ciudades, ¿verdad?, tenían sus murallas. Ellas las tenían. Pero ella no necesitaba nada de eso. Ella se valía por su orgullo. Yo no necesito a nadie. Yo no necesito tener veladores. Yo no necesito ser vigilante. Y en 2 ocasiones fue conquistada por esa razón, porque no se mantuvo en velar, no se mantuvo, ¿verdad?, en estar vigilante. A veces nosotros en la vida así nos sentimos, hermanos. Nos sentimos muchas cosas. Dios nos guarde, hermanos. Dios nos guarde, porque esta iglesia fue una iglesia que en un momento vivió la presencia del Señor. Esta iglesia, igual que las demás, todas venían de la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Ese mismo poder llegó a la iglesia de Sardis. Ese mismo poder intenso del mover del Espíritu lo siguió hasta fundar esa iglesia. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que en el camino ellos se estancaron. Ellos se olvidaron de ese mover, de ese buscar, de ese estar vigilante de la palabra del Señor. Se dice que la iglesia de Sardis, hermanos, no tenía enemigos externos. Nadie quería pelear en contra de ella. No era una iglesia perseguida, no era una iglesia comprometida. No era una iglesia que, ¿verdad?, que tenía que estar vigilando sus puertas, porque acuérdense, ella estaba tan alta que no necesitaba nada de eso. Pero era una iglesia que se había corrompido dentro de ella misma. Y eso es peligroso, hermanos, porque dentro de la iglesia de Sardis, si usted lee las crónicas, no se habla de una falsa doctrina como en las iglesias, en las pasadas, como en la de Tiatira, como en aquella de los Nicolaitas, los que tenían la doctrina de Balaam, el espíritu de Jezabel. Nada, aquí no se habla de que ellos tuvieran una doctrina falsa dentro de la iglesia, pero sí habían entrado en una comodidad. Se habían corrompido dentro de la misma iglesia, o sea, dentro de ellos mismos como cristianos, como creyentes, se habían acomodado porque ellos estaban siguiendo los mismos patrones que la ciudad de Sardis tenía. Pues la ciudad de Sardis es una y la iglesia es otra. La iglesia está dentro de la ciudad. Ellos se habían traído, como quien dice, el mundo acá a la iglesia y se habían acomodado. Ellos no tenían ninguna falsa, ellos hacían todo. Pero ellos buscaban su propia justicia. Las obras que ellos hacían, las hacían para agradar a la gente y no para agradar a Dios. La comodidad los hacía ver, ¿verdad?, que ellos estaban en lo correcto. Sé que esta iglesia ya no era una amenaza para Satanás, hermanos, porque ya no había luz en ella. Ya no había frutos de arrepentimiento, frutos de justicia. No, mi hermano, esta iglesia ya estaba casi morir. Se dice que era la iglesia muerta, pero en realidad, ¿verdad?, después podemos ver que el Señor dice que hay unos que casi que no se han vencido, o sea, no están muertos. Satanás ya ni le preocupaba, hermanos, ir a meter ahí su cuchara, su mano, nada, ya no, porque la iglesia era de él, estaba corrompida.
de adentro. Y eso es un peligro, hermanos, porque no nos podemos dar cuenta. Cuando nosotros como creyentes, ¿verdad?, nos corrompemos dentro de nuestra misma casa. Podemos ver, ¿verdad?, aún en nuestras familias, ¿dónde se están perdiendo nuestros hijos? Nosotros mismos. ¿Acaso es en la calle? No, es dentro de nuestros hogares. Es dentro de nuestras casas. Esta iglesia se corrompió dentro de la misma iglesia. El orgullo de creerse invencibles y de tener nombre y ser reconocidos ante el hombre los llevó a olvidarse de la condición en la que estaban. Fíjese que el orgullo nos puede cegar, hermanos. A cualquiera de nosotros nos puede cegar a creer que estamos bien y no lo estamos. A creer que estamos haciendo las obras, ¿verdad?, para el Señor, y a veces lo hacemos para quedar bien con alguien, para que nos den un reconocimiento, para que nos den un aplauso, para todas estas cosas. Así estaba la iglesia de Sardis. A veces nos ponemos en la mente, y usted imagínese la iglesia de Sardis, y usted, una iglesia muerta, y ahí se imagina una iglesia toda fea, ¿verdad? Toda que se está cayendo, sin pintarse. No, mi hermano, era una iglesia que por afuera se miraba bien, estaba avivada. Yo me imagino, ¿verdad?, porque dice que eran tan creídos que tenían los muros bien grandes, porque los muros sostenían esa ciudad, ¿verdad? Esos grandes, ¿verdad?, palacios que les hacían a los dioses falsos, eran los muros que los sostenían. Así se creía la iglesia, que estaba bien parada, bien sostenida, pero habían olvidado la verdad. Habían dejado a Cristo, mis hermanos. Habían dejado la verdad. Dice ahí en Jeremías 6:13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Habían dejado lo espiritual por lo material. Sardis se encontraba, ¿verdad?, en una falsa condición, mis hermanos. ¿Cómo podemos nosotros saber dónde estamos nosotros? Por la palabra. Es la palabra la que nos va a hablar, hermanos. Es la palabra la que nos va a confrontar. La palabra es nuestro espejo. Usted no se mire en el espejo de nadie, usted mírese en la palabra. ¿Qué es lo que el Señor me está hablando a mí? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿Qué es lo que yo todavía no le entrego al Señor, verdad? Leemos los salmos, qué hermosos los salmos, pero qué hermoso conocer también al rey David, cuando él en sus oraciones le decía: escudriñame, Señor, escudriña mi corazón, guárdame aún de los pecados ocultos, aquellos que no conozco. Imagínense de lo que hay oculto dentro de nuestro corazón. Sardis se encontraba en esa falsa condición, hermano. Yo creo que el Señor nos habla de diferentes maneras. Nos habla de diferentes maneras a todos por diferente, porque todos somos diferentes. Pero la condición de la iglesia de Sardis tiene mucho que ver con nuestras vidas, con nuestra condición. Como les digo, todas, pero esta en especial. Yo pensaba que era más corta cuando la comenzamos a estudiar, y yo dije: wow, Señor, tú sí hablas, tú nos amas. El Señor nos ama, hermano, porque si no nos amara, Él no nos advirtiera. Él llegaría y no le importaría. Dice el Mateo 23:27: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Aquí la palabra muerte en este pasaje bíblico significa separación, no relación con Dios, mucho movimiento y poca presencia. O no presencia, hermano. A veces podemos hacer mucho ruido, a veces podemos gritar mucho, pero sin la presencia de Dios. Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahí en el versículo 2 podemos ver que el Señor había encontrado sus obras no eran perfectas delante de Dios. No lo eran, hermano. No lo eran. A veces nosotros nos engañamos nosotros mismos. Nos engañamos haciendo las cosas, ¿verdad?, para el Señor, pero en realidad lo hacemos porque ya por X, ¿verdad? Cada quien tiene una razón. Ellos también hacían todo. Hacían todas las reuniones, hermanos. Yo me imagino que tenían reuniones de oración, vigilias, conferencias. ¿Qué más?
estudios, todo, ¿verdad? Pero todo lo hacían para quedar bien el uno con el otro, para llenar una agenda, ¿verdad? Como si no tuviéramos que hacer, llenar una agenda. A veces nosotros hacemos las cosas así. A veces nosotros, ¿verdad? Y a lo mejor usted no, pero a veces llega un momento que, ay, porque no hay nadie, ni yo quiero hacerlo porque nadie más lo hace. Si no lo hago, nadie lo va a hacer. Eso es una mentira, hermanos. El Señor ya tiene a alguien que lo va a hacer. Nosotros la manera en cómo lo debemos de hacer es como para el Señor. A lo mejor no nos va a quedar a veces tan bien, ¿verdad? Pero si lo hacemos con corazón, el Señor lo recibe. Pero si nosotros estamos haciendo las cosas por quedar bien con alguien, estamos mal y el Señor lo sabe, hermano. Porque dice que Él es el que escudriña. Al principio del pasaje podemos ver que el Señor, el mismo Cristo hablando, Él dice que Él es el que lo sabe y lo conoce todo, hermanos. A veces nosotros pensamos que podemos engañar a alguien y no es así, mi hermano. Hay que tener temor del Señor. Yo escuchaba al pastor la semana pasada predicar en el de inglés este mismo mensaje, un poquito más fuerte, ¿verdad? Porque yo sé que es su lenguaje, ¿verdad? Y decía, wow, dijo, ¿verdad? Habló lo mismo, pero dijo otras cosas. Y yo me quedé, wow, ¿cómo nos dijo a nosotros eso, verdad? Pero dijo cosas fuertes, hermano. Y es verdad, nosotros a veces nos estamos engañando nosotros mismos. Nuestro matrimonio se está destruyendo y nosotros actuamos como que todo está bien. Y no quiero decir que le ande diciendo a todo el mundo, lo que usted sabe de lo que me estoy hablando. Nuestra familia está haciendo, es un desastre y nosotros seguimos todavía con ese orgullo, con la cara muy levantada, como que le debemos algo a Dios. Venimos a la iglesia con esa arrogancia, con ese orgullo. Y el Señor no quiere que seamos así. Esta iglesia fue destruida por su propio orgullo, mi hermana. Cayó desde la cima por ser orgullosa, por creer que no necesitaba a nadie. Y nosotros no debemos de ser así. Nosotros nos necesitamos el uno al otro. Necesitamos levantar nuestros brazos. Estamos aquí para edificarnos uno al otro. Pero acuérdese, no es por lo que podamos hacer. Realmente si nos preguntaran a nosotros qué tenemos que ofrecer, nada, nada. De hecho nada, el Señor ya lo dio todo por nosotros. ¿Qué me toca hacer a mí? Rendirme y creerle a Dios. Creerle que aunque pase lo que pase y venga lo que venga, el Señor dijo que iba a estar conmigo y ahí va a estar. Y yo le creo. Tenemos que romper esas cadenas de orgullo que han atado a la iglesia, de creernos que estamos en la cima, de que somos más intocables, ¿verdad? Que los de afuera. No, mi hermana, no es así. No es lo que quiere el Señor. El Señor fue bien duro con esta iglesia, mi hermano, con esta iglesia. Y a veces nada más, como le digo, leemos los pasajes y hay cosas que ni entendemos y seguimos como si fuera un libro. Como si fuera un libro, cuando es Dios hablándonos a nuestro corazón. No seamos mujeres y hombres de apariencia, hermanos. No seamos así, que hagamos obras, pero obras sin Cristo. No, mi hermanos, tenemos que hacer las obras que le agraden al Señor. Dice ahí en primera de Juan 2:4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y a la verdad no está en él. Es el Señor el que nos habla, hermano. Es el Señor el que nos recuerda, ¿verdad? Que no seamos mentirosos. Yo mejor sería decir la verdad, no puedo. No se me da. Yo me subí a cantar en una ocasión aquí hace unos años atrás. Y dije, no, esto no es para mí, para abajo. Uno sabe, ¿verdad? Uno sabe, pero a veces queremos, no sé cómo dicen en español, fit in, queremos caber, ¿verdad? Ahí a fuerzas, ahí. Si no se te dio, no se te dio. Hay algo más, pero eso no se te dio, ¿verdad? Y yo no la hice. Y le digo al Señor, ¿por qué no me diste? Pues no me la dio. Pero así nosotros a veces queremos a fuerzas caber en un patrón que no se nos dio, hermano. No se nos dio. Es mejor darle al Señor de verdad, la verdad. No, Señor, no sé ni cómo orar. No sé ni cómo hablar. No, es más, no he ni abierto la Biblia en toda la semana, Padre. Yo le decía a mis hermanas este martes,
yo les digo, hermanas, las animo a venir, ¿verdad? Porque sí, está buena las clases. Yo les decía, hermanas, ¿por qué vienen a la iglesia? ¿Verdad? Y cada quien dio su razón y todas son buenas, ¿verdad? Les decía. Pero decía, qué triste, nosotros no somos estación de gasolinera. La iglesia no es su estación para que usted se detenga el domingo y diga, yo voy a la iglesia y me voy que me llene, que me llene y que me llene. No, mi hermano. Usted tiene toda la semana para llenarse y venir el domingo y poder darle gracias al Señor y ser de bendición para alguien más. Si usted está viniendo aquí como si este fuera un lugar donde la tienen que llenar, no, hermano, ¿qué va a hacer usted con 20 minutos para que aguante toda la semana? Se va a morir, se va a casi morir. Por eso andamos a rastras. ¿Por qué? Porque pensamos que el domingo es venir y llenarme de la presencia. Sí se va a llenar, hermano, sí se va a llenar, pero usted viene a dar de gracia, porque de gracia también a usted se le ha dado. Pero usted tiene un compromiso con el Señor toda la semana de buscarle, de buscar su presencia, leer su palabra, tener comunión con el Señor. No se espere el domingo, hermanos, porque eso no es de un creyente. Eso es mire, la iglesia de Sardis, hermano, era una ciudad, bueno, de la ciudad. La ciudad de Sardis se dice que estaba compuesto por holgazanes, flojos, ¿verdad? Gente sin visión, así andamos los cristianos a veces. Ahí recogiendo las migajas a ver quién tira una oración por ahí. No, hermanos. Dios tiene más para nosotros, mucho más, pero todo está en la palabra. Fuera de ella, acuérdese que nada podemos hacer. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Imagínense si esta palabra no nos despierta, hermanos. Él es el que escudriña la mente. Cualquier cosa que haya en nuestra mente que no se alinee con la palabra del Señor, Él nos va a dar lo que es justo. So de que tenemos que orar, ¿verdad? Y que el Señor transforme nuestras mentes, lo tenemos que hacer. Todo mal pensamiento, porque si no nos va a dar de nuestros frutos, ¿verdad? Y no queremos. La falta de disciplina y dedicación fue su perdición de Sardis. Por no ser diligentes y confiarse de más, los llevó a su derrota. La ciudad de Sardis fue conquistada en varias ocasiones, hermanos, por no ser vigilantes, por ser descuidados. La iglesia está perdiendo poder porque ha dejado su primer amor. Ha dejado, ¿verdad?, ese primer amor de que es Cristo. Ha olvidado la verdad, así como la iglesia de Sardis lo hizo. Yo le decía a las hermanas, yo no sé, cuando uno llega a una edad se le olvidan las cosas. Lo guardé, yo sé que lo guardé y lo guardé bien guardado, que no me acuerdo dónde. Así le pasó a la iglesia. Tuvo la verdad, conocía la verdad, pero la guardó y se le olvidó dónde. Se le olvidó. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa está firme, mirar que no caiga, ¿verdad? 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velar. Porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Marcos 3:33 al 37 dice, mirar, velar y orar, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velar, para que el Señor no nos agarre durmiendo, mis hermanos. Durmiendo ha sido una de las palabras que el Señor ha estado trayendo a su iglesia por tiempo, ¿verdad? Despertemos, ¿verdad? De ese letargo espiritual en el cual la iglesia ya ha estado por muchos años, hermanos. Cristo viene pronto y Él viene por una iglesia avivada, una iglesia viva que no tenga apariencia, ¿verdad?, de viva, pero que esté viva. Yo no sé si
Si usted está pensando, ¿verdad? ¿Cómo es que yo me voy a avivar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, hermanos? ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos, verdad? Como individuos en la presencia del Señor. ¿Con cuánto me estoy conformando yo cada día en orar, verdad? Hablaba con mi hermana Marta en esta mañana y hablaba de desmayar. ¿Qué es desmayar? Y muchos, pues hasta que caiga, que sea constante, que sea poquito, que sea constante, pero que constantemente, ¿verdad? Estemos orando. A veces nosotros oramos ahorita y ya mañana no, y luego pasado sí, y no estamos constantemente orando. Es simplemente hoy agarro vuelo y mañana le bajo. Y y luego, hermanos, disculpen, pero luego viene alguien más y le dice, ay, pero no es cierto, tú nomás con que ores 5 minutos, Dios conoce tu corazón. Mire cómo es el diablo, es mentiroso. Viene y quiere de una manera desviarnos a todos, porque lo hace con todos. No, las hermanas porque son bien exageradas, 1 hora ahí tiradas. Eso ya es religión. Hermanos, si dice que constantemente, claro que a lo mejor si usted tiene más tiempo, hay personas que oran no sé cuántas horas y pueden, ¿verdad? Hay unas que no, pero constantemente en nuestra mente, en todo momento. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu. Usted en la escritura va a encontrar que los hombres del antiguo Nehemías, ellos en la mente, hermanos, ya estaban conectados con el Espíritu Santo. En todo momento. Nosotros somos de momento, no en todo momento. Nosotros cuando necesitamos, queremos en ese momento bajar todas las estrellas, ¿verdad? No, mi hermano, dice que constantemente Cristo le recuerda a la iglesia de Sardis, acuérdate. ¿Sabe qué? ¿Por qué le dijo acuérdate? O recuerda, porque tenían conocimiento. Era iglesia, hermanos. Nosotros también tenemos conocimiento, ¿verdad? Ellos tenían conocimiento, pero se confiaron, se descuidaron, dejaron de tener esa relación íntima con Dios. Olvidaron la necesidad de buscar su rostro, su presencia y depender del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros, verdad, en su presencia? ¿Cuánto tiempo nosotros dejamos que sea la palabra la que nos confronte en nuestras vidas, la que hable a nuestro corazón? Y en el Salmo 139, 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Fíjese, David se la pasaba escudriñándose él, enfrentándose a la misma palabra, para que fuera la palabra misma hablándole. A veces nosotros ni en el secreto nos queremos decir nuestras verdades, ni aceptarlas. Imagínense en público, menos. Dios nos guarde, hermanos. Sin el Espíritu Santo en nosotros obrando, nos moriremos. O muchos, hermanos, muchos de ustedes, con todo respeto, están casi muertos. Si no es que muertos algunos, ¿verdad? Hay que entender que no basta con hacer acto de presencia en un templo, en una reunión, en actividades. Tenemos que estar avivados en Cristo a través de su palabra. En el verso 3 ahí Cristo le está mostrando el camino, ¿verdad? Guiando a la iglesia de Sardis. Le dice, acuérdate, guárdalo y arrepiéntete. Ellos conocían la verdad, les dije, ¿verdad? ¿Usted conoce la verdad? Dígame si conoce la verdad. No muchos entonces. No, hasta eso, vean, nos da pena decir que conocemos la verdad. Ellos también la conocían, hermanos, nosotros también. ¿Tenían entendimiento? Sí lo tenían. ¿Nosotros lo tenemos? Sí, hermanos. Muchos de ustedes están todos los miércoles ahí en las clases y los martes. Eso ya no hay excusa. Ya no hay excusa, ¿verdad? Ellos también lo conocían. Ellos tenían todo. Ellos tenían la verdad, pero se les había olvidado. Se les había olvidado. La perdieron, se les quedó en el olvido. Y Jesús les recuerda, acuérdate y guarda. Aquí no es, mire, les dicen guarda y somos bien obedientes, ¿qué hace? Pues lo guardo. Le dieron la verdad, conocimos la verdad, nos dieron entendimiento, tomamos el entendimiento y ¿qué hicimos? Lo guardamos y nos olvidamos y seguimos la vida como si nunca hubiésemos conocido al Señor, al Dios de la verdad. Aquí el Señor le dice guarda, significa obedece la palabra de Dios. Vive la palabra.
Deja que la palabra moldee tu vida en tu diario vivir. No solamente los domingos, hermanos. No solamente cuando haya hermanos a tu alrededor. Dice en todo momento obedecer la palabra. Eso quiere decir guardar. Obedecer la palabra. Ellos ya no la obedecían. Ellos la guardaron. Y como se les olvidó, ya no la usaron, hermanos. Ellos siguieron su vida haciendo lo que hacían antes, cuando eran, no más que ahora, ¿verdad? Ya somos más modernos los cristianos. Lo mismo nosotros, hermano. Hacemos cosas del mundo, pero quitamos unas cositas y le agregamos otras, ¿verdad? Que no se mira así tan brusco. En otras palabras, o sea, hago fiesta, pero ya no acá, o si lo hago, échensela en un vaso para que nadie la mire. Como que Dios no nos ve. La iglesia así estaba. Dice que tomó los patrones de la ciudad de Sardis, los metió en la iglesia y luego hacían como que no, pero la apariencia se miraba bien. La apariencia, era su apariencia de ellos. Pero el Señor les llamó la atención. El ojo del Señor está en todas partes, hermano. ¿De quién, verdad? ¿De quién nos podremos esconder? Ni de los pensamientos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, que aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la conoces. Ya sabes todo lo que voy a decir. Todo, aún antes de decirlo, tú ya lo conoces. ¿Acaso nos podríamos esconder de él? No. Sardis se subió a la cima pensando que nadie la iba a alcanzar, ¿verdad? Pero el Señor le mandó la carta. Esa carta, ¿verdad? Que no queremos recibir. Esa carta que el Señor nos está dando a nosotros también. No crea, le vuelvo y le repito, no crea que ahí está nada más para que lo leamos y lo pongamos. No, hermanos, el Señor nos está hablando. Le está hablando a la iglesia a que nos arrepientamos. A que nos arrepientamos porque Él viene pronto. Dice, arrepentirse es dejar lo malo que estabas haciendo o viviendo y volver al primer amor, a las obras que agradan a Dios, a volver a la esencia de Cristo. Cristo le da una orden a la iglesia de Sardis, hermanos, y le dice, velar. La iglesia será sorprendida por la venida repentina del Señor si no está despierta y velando. Si usted está prevenido, si usted está ocupado en las cosas del Señor, si usted está velando, hermanos, a usted no lo va a sorprender el Señor. Usted lo espera. Usted puede ver que el mundo ahorita está en un caos alrededor del mundo, las noticias, usted está escuchando todo lo que está pasando. ¿Y sabe qué nos dice la palabra? Que nosotros nos regocijemos, que nosotros levantemos nuestra cabeza, porque nuestra redención está pronto. En cambio, aquel que no conoce al Señor anda como loco pensando que se va a acabar esto, que se va a acabar el mundo. No sabe qué hacer, hermano. Pero nosotros tenemos la promesa. Nosotros tenemos la promesa y la creemos. Aunque haya angustia, ¿verdad?, en nuestro corazón por nuestros seres queridos, tenemos que seguir clamando por ellos. Tenemos que seguir clamando por aquellos que no han conocido al Señor, ¿verdad? Aquí el término ladrón que usa Cristo en este pasaje no es que Él venga como enemigo de nosotros, mis hermanos. Él no es nuestro enemigo. Un ladrón sí lo es, porque el enemigo viene ¿a qué? A robarte, a destruirte. Viene en contra de ti como enemigo, pero Cristo no. Él está usando este término para dejarle saber a la iglesia que si está, ¿verdad?, que si no lo está esperando, que si no está preparado, entonces sí vendrá como ladrón, porque tú no lo estás esperando, ¿verdad? Pero el Señor no es nuestro enemigo. Él no lo es, hermano. Yo me gozo porque yo puedo ver que el Señor nos está hablando, por más dura que sea la palabra que ha tocado el corazón de nosotros, de aquel que ha recibido. Cuando Él nos dice que Él vendrá como ladrón en la noche, yo sé que no me está hablando a mí, pero le está hablando a aquel que no ha querido arreglar cuentas con el Señor y lo va a agarrar desprevenido, hermano. Lo va a agarrar. Aquel que viva de apariencia, va a llegar el Señor y lo va a agarrar desprevenido. No sea usted, mi hermano. El ladrón no avisa, ¿verdad? Pero Dios nos está avisando que nos pongamos alertas y velemos. Ven como Él no es ningún ladrón. Él nos está dando el mensaje para que volvamos a su presencia, que volvamos a hacer esas primeras obras cuando usted conoció al Señor. Así como le dijo a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído.
Recuerda. A veces el orgullo no nos deja, hermanos, no nos deja recordar de dónde nos ha sacado el Señor. No nos deja. El enemigo es malo, él no quiere que tú tengas, aquí puedes ser tú muy próspero, hermanos, en todo el ámbito, muy próspero en el mundo. Pero ¿qué cuando el Señor llame? ¿Qué cuando en las trompetas suene? ¿Dónde te vas a quedar aquí con toda tu prosperidad? Con todos tus logros, con todo lo que hayas hecho. ¿Por qué? Porque va a venir como ladrón en la noche y te va a sorprender. Yo me quiero ir como Lázaro, hermanos. Sin nada, vámonos. Sin nada. Pero me quiero ir a la presencia del Señor. Yo no me quiero quedar. No, mi hermano. Si el mensaje es para todo creyente de este tiempo y de todos los tiempos, necesitamos estar vigilantes espiritualmente. Dejar esa rutina vacía y velar. El peligro se aproxima, mis hermanos. Recordar, guardar, arrepentirse y velar fue y es un llamado a despertar de la superficialidad espiritual en la que vivimos. Dejemos de ser cristianos superficiales, domingueros, ¿verdad? Tenemos que volver a la esencia de Dios, dejar las tradiciones que tanto nos cuestan, ¿verdad? Dejarlas, dejar esos rituales religiosos que si nos dicen oren por una hora hasta le ponemos punto y coma, y no, la coma no. Punto. No te puedes pasar, no puedes menos, no puedes más. Todo queremos hacer, ¿verdad? Como los religiosos. Todo bien, 1, 2, 3, 4. No dejamos que el Señor tome control ni de nuestras vidas, mucho menos del servicio, ¿verdad? Mucho menos de nada, hermanos. Todo pareciera que espérame, o sea, no, mi hermano. Vivimos tiempos bien difíciles. Necesitamos volver a la presencia del Señor. Necesitamos, ¿verdad? Estar vigilantes hasta el fin, ¿verdad? No tengamos esa reputación, hermanos, de apariencia de vida y esencia de muerte. El muerto huele, hermanos. El muerto tiene mal olor, ¿verdad? ¿Cuál es el perfume que nosotros destilamos como creyentes? A donde nosotros vamos, ¿cuál es el perfume que dejamos? Ese de vida o ese de que ya medio que me ando muriendo, ya ando tirando la toalla, ¿verdad? Dice que Sardis no estaba en su totalidad muerta, hermanos. Había un remanente fiel que no había cedido a la hipocresía espiritual, a la frialdad y a la acomodación. O sea, no se había acomodado. Yo no sé cuántos creyentes hay en esta mañana que le pueden decir al Señor: Señor, yo no quiero estar cómodo. Yo no quiero tener una vida de hipocresía, hermano. Yo no estoy hablando de perfección, porque de que la regamos, la regamos. Estamos hablando de estar completos en Cristo. De que la vamos a regar, la vamos a regar. Pero ser hipócritas es otra cosa. Ser hipócrita es decir que yo soy tal persona y no lo soy. No decir que yo soy tal persona y estoy batallando con tal cosa. Eso es diferente. Pero cuando usted dice yo esto, yo lo otro, y no vive, y usted dice, le preguntan, ¿verdad? Yo le decía a alguien, ay, es que ¿qué está pasando con nosotros, ¿verdad? Como iglesia? Es que no hay temor de Dios. ¿Y qué? ¿Qué nos toca hacer? Si ya no hay temor de Dios, ya no hay temor a su palabra, porque la palabra se predica muy poco, ¿verdad? Ahora es más todo lo demás, la motivación, pero la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que regresar? Hemos estado, les digo, estudiando las 7 iglesias. Cuando hablaban del espíritu de Jezabel, de Balaam, ¿verdad? De estas doctrinas falsas que entraron a las iglesias y tomaron el control de las iglesias, ¿verdad? Hacían cosas a escondidas y hacían grupos dentro de las mismas iglesias, hermanos, donde cada quien tenía su creencia. Si usted creía en esto y allá y se acomodaban, ¿verdad? Y ojalá y Dios quiera, ¿verdad? Que nuestra iglesia no haya esos grupos con falsas doctrinas, falsas enseñanzas, ¿verdad? De costumbres, no precisamente de cambiar la palabra, pero querer cambiar nuestras convicciones y nuestras costumbres. Tenemos que tener mucho cuidado. No le llamemos bueno a lo que es malo.
malo, ni malo lo que es bueno. Entonces tenemos que tener discernimiento, hermanos, discernimiento, porque a la verdad el diablo es mentiroso, hermano, y puede usar a cualquiera de nosotros si nos prestamos para que nosotros mismos seamos los que vamos a un grupo y le digamos: no, no le hagas caso al pastor, no le hagas caso a la hermana María, al líder tal, y nosotros lo vamos a hacer de esta manera. No, mi hermano, nosotros lo vamos a hacer como dice la palabra. Así debe ser. Usted tiene que tener discernimiento, hermanos, de mirar, de saber cuando lo que se está diciendo no se está diciendo, no es del Señor. No porque a usted no le guste, no, es como dice la palabra. Porque las falsas doctrinas, los falsos maestros se van a levantar más que nunca en este tiempo. Porque vivimos tiempos difíciles, hermanos. Ya el Señor está a la puerta. Nos queda poco tiempo y si no nos alineamos con el Señor, vamos a sufrir las consecuencias. Cosas que ya estamos sufriendo como iglesia, ¿verdad? Hemos mirado la decadencia de la iglesia, de nuestra juventud, de las familias. Pero hay un remanente fiel ahí en Sardis, como lo hay aquí, ¿verdad? Ellos habían tenido firmeza a pesar de todo lo que estaban mirando, a pesar de todo lo que estaba alrededor de ellos en ese lugar. Ellos estaban firmes. Estaban mirando todo lo que estaba pasando a su alrededor y ellos no se habían acomodado, hermano. Había un remanente como lo hay. Yo sé que el Señor tiene un remanente en toda iglesia, mi hermano. Hay un remanente, ¿verdad? Que todavía espera la venida del Señor, pero con gozo, guardándose en el corazón, buscando la santidad, que la que dice que sin ella nadie mirará al Señor, mi hermano. Todavía hay aquellos que creemos que Dios es santo, 3 veces santo, que al que no le guste, pues que no le guste, pero si no es de Dios no se hace, mi hermano. Tenemos que pararnos firmes. Tenemos que pararnos firmes. En Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice la palabra. No lo dice María, no lo dice nadie, hermano. La palabra dice que si tú eres amigo del mundo, tú automáticamente te constituyes enemigo de Dios. ¿Y qué es ser amigo del mundo? Usted lo sabe. Usted sabe. Si usted anda practicando las cosas del mundo, usted es amigo del mundo, o sea, usted es hijo del diablo. No hay de otra. Son 2 caminos: hijos de Dios o hijos del diablo. A veces le queremos, ¿verdad?, sacarle la vuelta para hacernos sentir bien a nosotros, hermanos. De nada. Yo les he dicho a mis hermanos, a todos, desde el día que llegué número 1 aquí, a mí dígame la verdad, porque yo no quiero llegar y que yo sea engañada, y yo no lo quiero engañar a usted tampoco. Cuando es no, es no. Es pecado, es pecado. Cuando al Señor no le agrada, al Señor no le agrada. Aunque a mí me cueste lo que me cueste, aunque nos duela cuando nos digan están mal, yo prefiero que me digan la verdad, hermano. Y usted le puede preguntar a mis hijos, a los 2 que tengo. La verdad es verdad, y si quieren, si no, ahí está la puerta. Bueno, uno ya no vive conmigo, pero no hay vuelta de hoja, hermanos. No hay vuelta de hoja. En mi casa no se tolera el pecado, ni aquí. Hay iglesia, la iglesia de Teatira toleró el pecado, hermano. Toleró el pecado como iglesia y pagó las consecuencias. Si nosotros como hijos de Dios toleramos el pecado en nuestras casas, vamos a sufrir las consecuencias. Hermano, pero ¿sabe qué es lo más triste? Que vamos a llegar a la presencia del Señor y nos va a decir que no nos conoce. Hacedores de maldad, porque no hicimos como decía la palabra. ¿A quién le vamos a echar la culpa si ya va a ser tarde? Ya vamos a estar allí frente a Él, hermanos. Ya no va a haber tiempo. El tiempo es hoy, cuando el Dios nos está hablando que nos arrepientamos, que nos acomodemos, que hagamos como Él dice. Pero nosotros a veces le hemos dicho no. Le hemos dicho que no, ¿verdad? Pero hay un remanente, hermanos, en Sardis. Hay un remanente como lo hay hoy, ¿verdad? Como lo hay en nuestro corazón, que todavía, ¿verdad?, anhelamos ese día. En esa iglesia de Sardis había un remanente que casi se moría, dice, pero no estaba muerta. Todavía estaba allí, ¿verdad?, esperando. Dice: en el mundo antiguo, el blanco,
¿verdad? Voy a hablar de las vestiduras blancas. En el mundo antiguo, el blanco era símbolo de pureza, de dignidad y celebración. Los sacerdotes usaban ropas blancas, generales y soldados en sus victorias militares eran honrados con ropas blancas como símbolo de triunfo. Fíjese. Y nosotros, si hablamos de tradiciones, ni les dijera, ¿verdad?, lo que significaba el blanco en las bodas y las quinceañeras. Ahora ya son hasta de color negro. Esa es otra historia. Dice, Cristo promete que serán reconocidos como puros, vencedores y dignos de participar en la gloria eterna. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, hagámosle nuestra. Hermano, el Señor nos va a confesar nuestro nombre delante de su Padre. Él lo hará. Hay promesas si nosotros nos guardamos, si nosotros cuidamos nuestras vestiduras, que estén blancas, ¿verdad? O sea, las vestiduras no son resultado de nuestras obras humanas. No hay nada que usted pueda hacer para ganarse la gracia, el favor del Señor, hermanos. No hay nada que usted pueda hacer. El Señor nos lo da. El Señor nos lo dio de gracia. Nosotros a veces queremos justificar nuestros actos, nuestras cosas. Pero aquí las vestiduras de las que el Señor habla representaban la justificación y la santificación. Pero la que Él nos da, la que Él nos da, la que Él nos quiere ofrecer a nosotros. Se encontraste ahí en el versículo 4 con la muerte espiritual en Sardis. Jesús ofrece la vida eterna, la verdadera vida. La verdadera vida en pureza, hermanos, en comunión con Él. Hermanos, yo no sé en sus ranchitos si alguien son de rancho, pero allá en los ranchos, cuando allá también en el mundo antiguo, ¿va? Cuando alguien se moría, dice que borraban el nombre de la persona del libro, del registro. Bueno, mi suegra todavía no puede arreglar el pasaporte mexicano porque no encuentran su nombre, porque era un ejido. Entonces, si tu nombre no es, si ya se moría Panchito, quítenlo, porque pues yo me imagino para qué guardar tanto libro. Los borraban. Se dice que en estas ciudades también se iban muriendo y táchalo, desbórralo. Pero el Señor aquí le dice a la iglesia: y no borraré su nombre del libro de la vida. El Señor no borrará nuestro nombre del libro de la vida. ¿Sabe por qué? Porque el registro donde nuestro nombre está y donde queremos que esté es en el registro celestial, mi hermano. En aquel que nos representa, ¿quién? El Dios mismo. Cristo es el que nos heredará la vida eterna, hermanos. Su nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Allí va a estar. Hay mucho lugar para nosotros, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo cuando nos mantenemos fiel. Cuando nos mantenemos fiel, hermano, tenemos un lugar seguro. Los fieles no temen, hermano, porque nuestro nombre está asegurado delante del Padre. Jesús lo prometió, hermanos. Jesús lo va a cumplir. Acuérdese que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que Él dijo: confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Él lo hará. Y en Mateo 10:32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 25:21 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Ve, hermano, fiel siervo. Aquí no habla de pásale tú, millonario, pásale tú que diste tus diezmos, pásale tú que diste tus ofrendas, tú que viniste cada domingo, tú porque cantabas bien bonito, no, tú porque estabas allá haciendo tamales. No, fiel siervo, nada de títulos, nada de posiciones, hermano. Aquí no somos nada, ¿verdad? Aquí no somos nada, solo somos siervos del Altísimo. Hay una promesa al remanente, promesa maravillosa para los fieles que nos da el Señor en su palabra. Ahí en Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y
los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Según sus obras, hermano, cuidado con lo que hacemos, ¿verdad? Apocalipsis 20:15: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Si existe un infierno, mi hermano, si existe una vida de tormento, ¿verdad? Aquel que no se haya arrepentido y no haya confesado a Cristo como su Salvador, hermano, será, ¿verdad?, lanzado al lago de fuego. Pero nosotros que ya somos entendidos, hermanos, que tenemos el conocimiento, Dios nos guarde, hermanos, de querer burlarnos del Señor. Dios nos guarde, porque a nosotros, hermanos, va a ser tremendo. Va a ser tremendo si nosotros aquí confesamos a Cristo como nuestro Salvador, y cuando lleguemos a su presencia nos diga: no te conozco, hacedor de maldad. Que ni siquiera nos voltee a ver, hermanos. Va a ser tarde, hermanos. Hoy es el día que tenemos que buscar, ¿verdad?, el Señor y arrepentirnos. Dice Lucas 10:20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos, hermanos. Podremos ser muy buenos oradores, podremos ser muy buenos para reprender demonios aquí en la tierra, buenos para hacer eventos, ¿verdad?, buenos para predicar, para enseñar. Pero, hermanos, hay algo más, hay algo más. Nos tenemos que regocijar sabiendo que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y no será borrado, mi hermano. Yo creo que eso es más importante que lo que aquí me pueda ofrecer cualquier hombre, porque lo que el Señor me ofrece es eterno, hermanos, es verdadero. Mire, orábamos. Vamos a poner, Brian, if you can come. Hermanos, orábamos el viernes, y yo quiero que todos vamos a orar. Yo sé que el Señor, ¿verdad?, tenemos entendimiento, hemos escuchado la palabra. ¿Y quién está preparado para la venida del Señor? Espero que todo, hermano. Dice que si de algo estemos seguros es que nos vamos con Cristo. Pero hay algo en el corazón de nosotros que debe estar en angustia. Póngase de pie conmigo. Usted dirá: yo no sé orar. Aquí no se trata de quién sabe orar, hermano. Aquí se trata de quién sabe clamar, quién sabe buscar al Señor, quién sabe pedir perdón, quién sabe reconocer que le hemos fallado, como dice la palabra y el salmista en el Salmo 51. Contra ti, solamente contra ti, contra el cielo hemos pecado. Con nadie más, hermano. Hay algo en nosotros como creyentes, algo que el Señor nos manda, algo que tiene que estar en el corazón de nosotros. Yo no sé si toda su familia de usted es creyente, si todos conocen al Señor. Quizás usted tiene familia que no conoce al Señor, ¿verdad? Quizás tiene hijos que no han venido, se han apartado del Señor. Y yo creo que es un tiempo de clamar. La oportunidad nosotros la tenemos en este instante de poder arrepentirnos ante el Señor. Pero lo que yo quiero hacer en esta mañana, con el tiempo que tengamos, es clamar por las almas perdidas, por todo aquel que no conoce al Señor, aquel que se ha apartado de Cristo, mi hermano. Ahí en el Éxodo 32 y 33 dice Moisés, ¿verdad?, hablando con Dios, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Bórrame, en otra versión, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Moisés estaba intercediendo por el pueblo de Dios, hermanos, porque habían pecado, ¿verdad? Habían hecho
ese becerro de oro. Pero Moisés tenía un corazón que amaba al pueblo también. Y él prefería dar la vida de él. Bórrame a mí, pero perdónalos a ellos. ¿Quién de nosotros puede dar la vida por su hermano? ¿Quién de nosotros puede doblar rodilla, aunque sea por 1 minuto, por 5 minutos, y decir: Señor, mis hijos te necesitan? Yo necesito que tú llegues a mi familia. Ahí en el Salmo 69, 28 dice: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Sean borrados. Acá tenemos en Romanos 9 Pablo hablando, intercediendo con ese amor que él tenía por sus hermanos judíos, hermanos. Esos hermanos con los que él había crecido, porque acuérdense que Pablo fue judío. Pablo de Tarso era judío de judíos, hombre de tradiciones, hombre de religión, de entendimiento, de doctrina. Pero cuando vino a Cristo, hermanos, murió a todo eso. Pero le dolían sus hermanos. Le dolían sus hermanos judíos, esos hermanos de sangre. A nosotros nos duele nuestros hermanos, aquellos que no conocen al Señor, aquellos que nosotros hemos rechazado porque no se parecen a nosotros, porque no caminan como nosotros, porque no hablan como nosotros, porque no se comportan como nosotros. Tenemos que clamar, hermanos. Tenemos que clamar, dice la palabra del Señor ahí en Romanos 9. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de tristeza, de amarga tristeza, infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Cambiémosle, mis hermanos hispanos. Mis hermanos hispanos, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo. Si eso pudiera salvarlos, ellos son el pueblo. Imagínese Pablo, con ese dolor intercedía y clamaba por sus hermanos. Estamos dispuestos a nosotros a levantar un clamor por nuestra generación de jóvenes que se está perdiendo en los vicios. Podemos nosotros clamar al Señor y pedirle misericordia. Si Dios ha sido bueno con nosotros, mis hermanos, Dios nos ha llenado de favor. Escuchábamos y cantábamos el canto de la bondad de Dios. ¿Acaso no le creímos a Dios? ¿Acaso no le hemos creído al Señor, hermanos? Usted, yo no parí hijos para el diablo, ni usted tampoco. Mis hijos y mi familia le pertenece a Cristo. Y yo voy a pelear por mis hijos hasta sea lo último que haga por los míos. Yo voy a levantar un clamor por aquellos que no conocen al Señor, porque un día yo también estaba perdida y hubo alguien que tuvo compasión y me tuvo paciencia y me tuvo amor y creyó. ¿Y saben quién es Cristo? Y usó a algunos de ustedes para que vinieran y trajeran esa palabra, hermanos. Vamos a orar y vamos a clamar que mi Dios, el Dios que nosotros servimos, ese Dios que nos ha llenado de bendiciones. Yo no sé, mi hermano, yo no sé si usted de verdad tiene familia que no conoce al Señor. Esas madres, véngase para enfrente, mi hermana. Tenemos 10 minutos, 5, vamos a orar.